Sí. Está en Mérida, Venezuela, sí. Bueno, ahí va el libro. No sé quién empieza a leer, por favor. Habíamos quedado en el punto 7 del capítulo 6, la personalidad del Hijo Eterno. El Hijo Eterno, a ver si puedo cerrar esto, pero... Ahí está. El Hijo Eterno es esa personalidad infinita que sufre las trabas de la personalidad incalificada, de las que el Padre Universal se escapó mediante la técnica de la trinitización, y en virtud de la cual ha continuado donándose desde entonces con una prodigalidad sin fin a su universo, en constante expansión de creadores y de criaturas. El Hijo es la personalidad absoluta, Dios es la personalidad paternal, la fuente de la personalidad, el donador de la personalidad, la causa de la personalidad. Cada ser personal obtiene su personalidad del Padre Universal, tal como el Hijo original obtiene eternamente su personalidad del Padre paradisíaco. La personalidad del Hijo paradisíaco es absoluta y puramente espiritual, y esta personalidad absoluta es también el arquetipo divino y eterno, en primer lugar, de la concesión de la personalidad por parte del Padre al actor conjunto, y posteriormente de la concesión de la personalidad a las miríadas de sus criaturas en todo un extenso universo. Acá yo tendría una pregunta para hacer. ¿El Padre Universal y el Padre Paradisíaco es el mismo? ¿Me escuchan? Sí, yo estaba reflexionando sobre lo leído, ¿no? Lo único. Personalmente, para mí, entiendo de que no. El Padre Universal, tal como el Hijo original, obtiene eternamente su personalidad del Padre paradisíaco. O sea, acá el Padre paradisíaco es uno. De ahí devendría el Hijo original, Ajá. el Padre universal. Por algo, el que vio al Hijo ha visto al Padre. Ajá. Entendemos eso. Se entiende, ¿no? Sí, Jesús sí, de Nazaret decía eso. sí. El que ha visto, ¿se acuerdan de esa frase en el libro? Sí. El que ha visto al Padre, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Uh-huh. Entonces, quiere decir que si bien es lo mismo, por así decirlo, es otra agencia, con toda la personalidad inmersa del Padre, el Padre universal. ¿Viste? Es un tema realmente muy bello para discernir en profundidad, y yo lo estimaría personalmente desde ese punto de vista. ¿Qué opinan ustedes también? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo miran ustedes? Bueno, acá está bien claro, ¿no? Que el Hijo es la personalidad absoluta. Es la primera personalización que hace el Padre, el yo soy, es personalizar al Hijo. O sea, algo que aparentemente tuvo un principio, pero sucedió en la eternidad. O sea, siempre fue así. Y al aparecer la persona del Hijo, o a este yo soy, de alguna manera desdoblarse entre él y el Hijo, inmediatamente surge la isla eterna del paraíso, y en presencia de los dos y la isla eterna del paraíso surge el Espíritu Infinito,
y los 1.000 millones de mundos de Abona. Esa secuencia está en un documento que hemos leído, en un párrafo que hemos leído en el prólogo. Que los reveladores, en ese caso un consejero divino, trata de exponerlo de esa forma porque nosotros no comprendemos la infinidad ni la eternidad. Entonces, lo pone como una secuencia para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? En un primer momento en la eternidad, el Padre eterno, como primera fuente y centro, genera la personalidad absoluta en el Hijo eterno. Y aparece en ese mismo instante la isla del paraíso. Y después, la existencia de la isla del paraíso y la personalidad del Hijo eterno se eventúa o se existencia la persona, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Infinito, y junto con él los 1.000 millones de mundos de Abona. Y ahí se completa el universo central. La Trinidad con Abona. Perfecto. Yo lo veo así. Eso está en el prólogo. Y está en el prólogo explicado también por Jairo, ¿no? Tienen esa explicación del prólogo de Jairo. Sí, sí. Buena. ¿No? Y es pura teología, ¿no? Muy profunda. Sí. Vos sabés que ahí hay un punto muy lindo. Bájalo un poquito, Miriam, y ya. Esto que leíste. El Hijo es la personalidad absoluta. Dios es la personalidad paternal. Claro, porque falta lo maternal. La ministra divina que pone su aporte, la parte femenina. Y reitero, el Hijo es la personalidad absoluta. Dios es la personalidad paternal, la fuente de la personalidad. Las que tenemos todos los hijos creados, el donador de la personalidad aclara la causa de la personalidad, lo que estaba explicando José, ¿me entendés? El yo soy. Cada ser personal obtiene su personalidad del Padre universal, tal como el Hijo original obtiene eternamente su personalidad del Padre paradisíaco. Perdón, pero ¿qué cree que la personalidad todos la obtenemos del Padre? Perdón, Rita, ¿puedes acercarte un poquito al micro? Porque sí, no escuchamos. Perdóname, Rita. Si es que todos no obteníamos la personalidad del Padre. Todos. El único que otorga personalidad es el Padre. Por eso, entonces, si es el único, perdón, que nos dona, digamos así, la personalidad, yo lo que leo en ese párrafo que vos decías, Mario, que son dos cosas distintas, para mí es una sola, porque dice, cada ser personal obtiene su personalidad del Padre Universal. Sí, o sea, cualquiera. Tal como el original obtiene eternamente su personalidad de quién, también del Padre, pero en este caso el Padre paradisíaco, que es exactamente lo mismo que el Padre Universal. ¿Me explico lo que digo? Porque si no estamos hablando... Claro. Estamos hablando de diferentes personas. El Hijo Eterno, que es la personalidad absoluta, es una deidad absoluta del paraíso, donde no hay tiempo y donde no hay espacio, ¿no? Pero todas las demás criaturas con personalidad como nosotros, que hemos sido creados, recibimos la personalidad del Padre Universal. Es el único que puede otorgar personalidad. Ahora, ¿qué opinan ustedes de esa idea, esa concepción que tienen algunas estudiosos del libro de Urantia, de que el Hijo Eterno en realidad es hija? Es una figura femenina. ¿No? Claro, nuestra Madre Divina es una figura femenina porque en el mismo libro se define como el espíritu materno del universo local, pero es una hija del Espíritu Infinito, no del Hijo Eterno. Es una hija, es una de las personalidades de más altísimo nivel derivadas del Espíritu Infinito.
sea, ella también es una hija paradisíaca, ¿no? Con, podríamos decir, con una connotación o con características femeninas, maternas, ¿no? A diferencia del hijo creador, que tiene cualidades que podríamos llamar masculinas o derivadas de la personalidad del padre. Y siendo hijo paradisíaco del Padre y del Hijo Eterno. Entonces, por eso algunos interpretan al Hijo Eterno como una figura femenina. Pero, inclusive Jaime a veces nos ha dicho, cuando habla de la Trinidad, dice el Padre, el Hijo, que en realidad es hija, dice, y el Espíritu Infinito, ¿no? ¿Qué les parece esa observación de darle una connotación femenina al Hijo Eterno? La verdad que no sé. Ojalá estuviera Jairo para darnos un poco más de luces al respecto, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo vamos a tener en cuenta para la próxima, para preguntárselo. Yo escuché atentamente, perdón. Sí. Yo escuché atentamente lo que dijo nuestro querido Pepe, y te puedo asegurar que coincido en el 80%, porque yo lo tengo como que discernido desde ese punto de vista a esto. Así, en realidad, no nos olvidemos que el padre es padre y madre. Es las dos energías en uno. Es tanto el equilibrio que hay ahí adentro, que maneja el padre, que puede ser masculino y femenino a la vez, sin que uno llegue a abordar, o digamos, a trascender ese límite del 50%, para poner un imaginario en nosotros, en nuestra mente tan limitado. Me voy a quedar sin voz ya. Pasa eso, pero coincido con lo que dijo Pepe. Y yo creo que Jairo lo va a discernir más o menos dentro de ese contexto, pero se lo vamos a preguntar. Vamos a guardar el interrogante para Jairo, la inquietud, ¿no? Dale. A ver, para conocer la opinión de Jairo, va a ser muy interesante saber su opinión. Perfecto. Bueno. ¿Avanzamos entonces? Vamos. Bueno, el Hijo Eterno es verdaderamente un ministro misericordioso, un espíritu divino, un poder espiritual y una personalidad real. El Hijo es la naturaleza espiritual y personal de Dios manifestada a los universos, la suma y la sustancia de la fuente centro primera, despojadas de todo lo que es no personal, extradivino, no espiritual y puro potencial. Pero es imposible transmitir a la mente humana una descripción gráfica de la belleza y la grandiosidad de la personalidad celestial del Hijo Eterno. Todo lo que tiende a oscurecer al Padre Universal ejerce una influencia casi equivalente para impedir reconocer conceptualmente al Hijo Eterno. Tendréis que esperar a alcanzar el paraíso, y entonces comprenderéis por qué he sido incapaz de describir el carácter de esta personalidad absoluta a la comprensión de la mente finita. Octavo, la comprensión del Hijo Eterno. En lo que se refiere a la identidad, la naturaleza y otros atributos de la personalidad, el Hijo Eterno es el pleno equivalente, el complemento perfecto y la contrapartida eterna del Padre Universal. En el mismo sentido que Dios es el Padre Universal, el Hijo es la Madre Universal. Y todos nosotros, elevados y humildes, constituimos su familia universal. Para apreciar el carácter del Hijo, deberíais estudiar la revelación del carácter divino del Padre. Los dos son eterna e inseparablemente uno solo. Como personalidades divinas son prácticamente indistinguibles.
por los órdenes inferiores de inteligencia, a aquellos que tienen su origen en los actos creadores de la deidad misma, no les resulta tan difícil reconocerlos por separado. Los seres nacidos en el universo central y en el paraíso disciernen al Padre y al Hijo no solamente como una unidad personal de control universal, sino también como dos personalidades distintas que ejercen su actividad en ámbitos concretos de la administración del universo. Como personas podéis concebir al Padre Universal y al Hijo Eterno como individuos distintos, pues en verdad lo son, pero en la administración de los universos están entrelazados e interrelacionados que no siempre es posible distinguir entre ellos. Cuando encontramos en los asuntos de los universos al Padre y al Hijo en interasociaciones desconcertantes, no siempre es útil intentar separar sus actividades. Recordad simplemente que Dios es el pensamiento iniciador y que el Hijo es el verbo expresivo. En cada universo local, esta inseparabilidad está personalizada en la divinidad del Hijo Creador, que representa tanto al Padre como al Hijo para las criaturas de 10 millones de mundos habitados. El Hijo Eterno es infinito, pero es accesible a través de las personas de sus hijos paradisíacos y por medio del paciente ministerio del Espíritu Infinito. Sin el servicio donador de los hijos paradisíacos y sin el ministerio amoroso de las criaturas del Espíritu Infinito, los seres de origen material difícilmente podrían esperar alcanzar al Hijo Eterno. Y es igualmente cierto que, con la ayuda y la guía de estos agentes celestiales, los mortales conscientes de Dios alcanzarán indudablemente el paraíso y algún día se encontrarán en la presencia personal de este majestuoso Hijo de Hijos. Aunque el Hijo Eterno es el arquetipo que deberán alcanzar las personalidades mortales, encontraréis más fácil captar la realidad del Padre y del Espíritu, porque el Padre es el verdadero donador de vuestra personalidad humana, y el Espíritu Infinito es la fuente absoluta de vuestra mente mortal. Pero a medida que os elevéis en el sendero paradisíaco del progreso espiritual, la personalidad del Hijo Eterno se volverá cada vez más real para vosotros, y la realidad de su mente infinitamente espiritual se hará más discernible para vuestra mente en vías de espiritualización progresiva. El concepto del Hijo Eterno nunca podrá brillar intensamente en vuestra mente material ni en vuestra mente morontial posterior. Hasta que no seáis un espíritu y comencéis vuestra ascensión espiritual, la comprensión de la personalidad del Hijo Eterno no empezará a igualar la intensidad de vuestro concepto sobre la personalidad del Hijo Creador originario del paraíso, el cual en persona y como persona se encarnó y vivió en otro tiempo en Urantia como un hombre entre los hombres. Durante toda vuestra experiencia en el universo local, el Hijo Creador, cuya personalidad es comprensible para el hombre, deberá compensar vuestra incapacidad para captar todo el significado del Hijo Eterno del paraíso, que es más exclusivamente espiritual, pero sin embargo personal. Cuando progreséis a través de Orbontón y de Abona, a medida que dejéis atrás la imagen intensa y los profundos recuerdos del Hijo Creador de vuestro universo local, la desaparición de esta experiencia material y morontial será compensada con unos conceptos siempre más amplios y una comprensión más intensa del Hijo Eterno del paraíso, cuya realidad y cercanía aumentarán constantemente a medida que progreséis hacia el paraíso. El Hijo Eterno es una personalidad grandiosa y gloriosa, aunque captar la realidad de la personalidad de este ser infinito sobrepasa la capacidad de la mente mortal y material. No lo dudéis, es una persona. Sé de lo que hablo. He permanecido en la presencia divina de este Hijo Eterno en ocasiones casi innumerables, y luego he viajado hasta el universo para llevar a cabo sus bondadosos mandatos. Redactado por un consejero divino designado para formular esta exposición que describe al Hijo Eterno del paraíso.
En los primeros capítulos te lo dice claramente. Es emocionante escuchar eso. ¿Sí? Han visto que en el primer párrafo de este último numeral 8 dice que hay que concebir al Hijo Eterno como la Madre Universal. Claro, claro. Dice ahí en el 681, ¿no? Sí. En lo que se refiere a la identidad, la naturaleza y otros atributos de la personalidad del Hijo Eterno, es el pleno equivalente, el complemento perfecto y la contrapartida eterna del Padre. En el mismo sentido que Dios es el Padre universal, el Hijo es la Madre universal. Tal cual, bueno, yo se los explicaba hoy, porque así lo había entendido hace un tiempo, cuando yo estudiaba con Jairo. Por eso nosotros tenemos energéticamente 50% masculinidad, 50% feminidad, y ninguna de las dos interactúa una en contra de otra. Y no hay que asustarse de eso. Estamos hablando en otras miradas a través del yin y yang, negro y blanco, bueno, en fin, no nos vayamos del tema. Esa es la mirada que nosotros tenemos que tener, y como lo explicó hoy Pepe, yo lo comprendí absolutamente porque lo habíamos estudiado, o Jairo me lo había dejado muy esclarecido desde esa época. Yo estudiaba con él a solas, nos reuníamos una vez por semana en la sala de él con los puntos que yo no tenía esclarecidos. Y te explicaba muchísimo, muy bien, tal como lo hace ahora acá. Y tenía esa mirada. Y si vos ponés el libro, hay una parte donde dice que en la medida que nosotros vayamos ascendiendo, de avance en avance, vamos a ir comprendiendo lo que es esta energía del Hijo Eterno, que en realidad es la Madre Divina, la parte femenina del Padre. Claro. Sí, sí. Y entonces, ¿y el Espíritu Infinito entonces? Y es otra rama. Pero también es femenina. El Espíritu Infinito es femenino. Ah, claro. ¿Me entendés? O sea, está todo tan interactuado ahí. Claro. Y tan bien visto que, bueno. Claro, porque en definitiva, toda esta energía, digamos, a través del Padre, del Hijo, del Espíritu y demás, vienen de una sola persona, de Dios, o sea, de la deidad mayor, o sea, de ahí deviene todo lo demás. Vos lo estás diciendo claramente. Claro. Mirá qué simple que lo comprendiste, ¿eh? Claro. Con una sola lectura. O sea, Claro. deriva todo de ahí con distintas ejemplos para nuestra mente, o derivaciones, o expresiones, o sentires, masculino, femenino, pero es toda la misma esencia, todo el mismo origen y destino. ¿Cuál es nuestro origen y destino? El Padre. De allá salimos para Él lograr experiencia humana. Y nos decíamos los otros días, en veces pasadas, hemos sido investidos por todas estas energías que nosotros no vemos, no percibimos, no sentimos, no las visualizamos, pero que están. Y cuando nosotros despertamos y pedimos a estas fuerzas espirituales que nos aparten de las cosas del mundo, que realmente nos inspiren en mente, en cuerpo y en alma para poder hacer la voluntad del Padre, ellos laboran para hacer toda esta tarea, para que nosotros podamos realmente ser tal cual como lo hizo Jesús de Nazaret. Ahí en ese párrafo que vos leíste, Miriam, que es muy simbólico, que dice que en la medida que nosotros vayamos ascendiendo, vamos a entender el espíritu de Jesús de Nazaret, por ejemplo. ¿Viste? Sí. Porque Él hoy estuvo acá en la tierra.
Y nos dejó cuál era el camino. Nos dejó establecido cuál es el camino del Padre. Eso no lo tenemos que dudar para nada. Ya, solamente tenemos que aceptar la guía, nada más. ¿Viste? Ser buenos cristianos, hacer la voluntad del Padre a cada momento, al que necesita, en el supermercado, casa, con la familia, con el entorno. Disculpen, pero me estoy quedando sin voz. Sí, porque estoy con un proceso. Mi mamá de 93 años tuvo una fractura expuesta de cadera derecha, está en cama, estoy yo solo asistiéndola, ¿viste? La tuve que internar, desinternar, y nunca dejé de estar un jueves acá. Y decí que hoy tuve masajista porque no tenía voz, o sea, se me cierra la glotis, bajé como 5 kilos estos días porque no estoy comiendo. Y solamente estoy como que descubriendo esto de ayudar a trascender esta vida humana a mi mamá, ¿me entendés? Orando todos los días, pidiéndole al Padre su voluntad, que ella quiere ir a los brazos de Él. O sea, todo esto venimos hablando con mi mamá cada noche, a cada momento, y no es que estoy latente, uy, bueno, ¿cuándo va a suceder? Ya el Padre sabrá cuándo, ¿me entendés? Pero no dejamos de hacerlo con fervor, con mucha luz, con mucha fe, es el proceso que tenemos que llevar todos, ¿entendés? María, no sabía que estás atendiendo a tu mamá y eso, bueno, te demanda un esfuerzo grandísimo y tienes que cuidarte, porque ¿quién va a ver por ella? Aparentemente, Claro. ¿el único que está a su cuidado? Sí, señor, sí, así es. ¿Viste? Y después de esta fractura que ella sufrió, ¿la operaron? ¿Le hicieron alguna...? No, con la edad yo le dije que no la operaran, que yo la traía con cama ortopédica, un colchón antiescara y cuidado a nuestra casa y que ahí la íbamos a atender, a alimentar, cobijar, sostener esta alma y que tome su vuelo al Padre, ¿me entendés? Acompañarla a eso sin miedos. ¿Le están traccionando la pierna para evitar el dolor? Sí, señor, muy bien. Tiene que tener un peso ahí para jalarle la pierna y que la fractura no se enclave. Claro. Sí, eso es un punto crítico ahí. Es un punto crítico. Y tiene una herida, porque hablaste de fractura expuesta. Sí, mira, este es el fémur y acá arriba va, tú que eres médico de profesión, va la cadera. Eso desapareció, o sea, perdón el término, se inmoló dentro de la musculatura de mi mamá. Claro. Pero, ¿hubo exposición del hueso hacia afuera, fuera de la piel? No. No ha sido fractura expuesta, ha sido una fractura de cadera, probablemente por osteoporosis. Claro, espontánea, claro. O sea, se fractura la cadera y por eso se cae, claro. Exactamente, claro. Y Y está ella postrada, ya no puede caminar. Y no. No, la vamos a poder levantar a una silla de rueda entre 2 personas, la señora que la cuida y yo, y avanzar en una silla de rueda por la casa, el jardín, así. Bueno, alguna actividad expuesta, ¿no? ¿No está sufriendo mucho? ¿No sufre dolores? No, yo conseguí unos remedios homeopáticos que no anestesian el músculo ni la zona, sino que hacen que se pueda resolver la parte, de los huesos, se reabsorba en el mismo cuerpo. Te puedo pasar esa fórmula homeopática, que es muy buena, muy interesante. Qué bueno, entonces no está sufriendo dolores intensos. No, Jairo. Pepe, no, para nada. No. Qué bueno, entonces está no, tranquila. Y ella se sienta en la cama, nosotros la sostenemos, se alimenta, todo. No, está bárbaro. Y está lúcida. Y está lúcida. Qué bueno. Así que bueno, hay que esperar el momento.
Hemos hablado de esto, en oración. Es que no nos vamos nosotros antes que ella, ¿no? No, Dios mío, bueno. Nunca se sabe. Lo último que te cuento, de esto de decirle, bueno, mirá, vos querés ir a Dios, sí, ya viví bastante. Vamos a rezar para pedirle a Dios que Dios, cuando dictamine, me vaya. Y quiero que te vayas sin miedo, y quiero que estés bien. Y quiero, esto le digo yo, cuando ella me comentó eso, yo me quiero ir, me dijo. Bueno, yo quiero acompañarte a que vos te vayas tranquila, bien, en paz, ordenadamente. Nosotros nos quedamos felices que hemos sido tus hijos, vos nos diste lo mejor que pudiste. O sea, hay que hablar a esa alma, no convencerla, animarla a que pueda lentamente el cuerpo en un sueño, en un descanso. ¿Me entendés? Y Acá está gente que te quiere saludar. Las quiere Bien, saludar. estaba escuchando de tu mamita, María Aníbal. No, estoy cocinando y cuando cocino me pongo mi gorro, me pongo mis guantes. Está bien. Un poco, me tengo que cuidar. Estás en- Estoy preparando una causa, es un plato peruano. Mañana vamos a tener una reunión. ¿Han oído hablar de causa limeña? Sí. sí, sí, Papa machucada, Sí. asada con limón y aceite, ¿no? Sí. Que queda muy rico porque lo rellenan con verduras o con pollo o con camarones o con cualquier cosa y es una delicia. sí. Pero ¿qué sucede? Nada, no quería cortarte porque sé que estás hablando de tu mamita, que no se siente bien. ¿Qué edad tiene? No, Una fractura de cadera. Ay, Pero estamos bien, Ketty, hay que acompañar a que el alma pueda trascender este cuerpo, o sea, o que esté esta... tranquila, ¿no? Que no tenga miedo. Sí, yo le doy muchas flores de Bach, Oh. estos remedios homeopáticos, para que la mente no se disperse, no sienta inseguridades, que esté contenida constantemente, con abrazos, con besos, con caricias, con palabras. Siente que tú eres cariñoso, eres una persona muy afectiva, eso es importante. Sí, Es lo único yo que tengo esa sensibilidad. es lo único Yo lo que reconozco. necesita, sentir amor al lado a su alrededor, sentir amor. Es un alma, es un alma que a través de esta alma yo estoy acá. Y hoy me toca acompañar, despedirla, que se eleve, que tome ese vuelo, que vaya al Padre, que le pida al Padre Pero eso que le va a ella tomar pueda... tiempo, María Aníbal, ¿eh? Nadie sabe, el tiempo de Dios es perfecto, cuando Dios disponga. Sí, sí. Sí. Muy bien. Cuando decida, el pedido está, ¿viste? Y ella está muy tranquila, está muy paciente, vos, ¿eh? Muy bien, Está paciente. los dejo, discúlpenme. Solo No. quería ver, Rita, Miriam, ya pues ya nos reuniremos, pero mira, qué lindo, los que estamos en la casa de Jaime seguimos en grupito ahí. Sí. ¿No? Es verdad, es verdad. Sí. Una maravilla es esto del Zoom, los medios que tenemos ahora en la actualidad nos ayudan mucho a comunicar. Sí. ¿Quién nos falta de acá que estuvo ahí en lo de Jaime? No, Jaime nos falta y la esposa. Claro. Chau, chau. ¿Ustedes Chau, se chau. imaginan lo grave que ha estado Jaime? ¿Se imagina lo grave que ha estado? Sí, Sí. Resulta que a una él, prueba bien interesante, ¿eh? a él hace varios años le habían hecho una cirugía para bajar de peso. ¿Han oído hablar de esas cirugías bariátricas? Ah, sí, sí. Del balón gástrico. Ujú. No, ojalá fuera el balón gástrico. A él le hicieron bypass gástrico. Ah, claro. Bypass gástrico significa que te cortan la mayor parte del estómago y lo adosan al intestino, pero Claro. también resecando, o sea, sacando una buena parte del intestino, que es la primera porción del duodeno, esa zona en donde se absorbe la mayor cantidad de nutrientes. Y de esa forma la persona baja de peso. Ustedes han visto ese video donde él filma en su casa, ¿no? Y dice la verdadera historia de Urantia, ¿no? Ajá. Ese video que tiene grabado es del año 2008. Sí. En el video a él se le ve delgado,
No, Sí. no. delgado y se le ve demacrado. No tenía su barba, no tenía el porte y el cuerpo que tiene actualmente. Se le veía bien medio consumido. Sí. En esa época lo acababan de operar. O sea, tenía unos meses de operado y ya había bajado drásticamente de peso. Cuando nosotros lo hemos visitado en el 2010 en Bogotá, él ya era una persona corpulenta. O sea, él había vuelto más o menos a la contextura que tenía antes de la operación. ¿Se acuerdan? Claro. Y comía de todo. Y en una de esas, él me contó, bueno, yo tengo que cuidarme porque yo tengo una cirugía en el estómago, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero aparentemente ya se te dilató el estómago de nuevo, ¿no? Porque puedes comer de todo. Ah, sí, yo como de todo, me dijo. Pero ahora último que celebró su santo, ¿se acuerdan que pasaron unas fotos donde se veía una parrilla con unos chorizos, con una, no sé, parece ser, eso no lo ha contado él, pero yo me imagino que quizás él ahí se sobrepasó de comida, sobre todo de alimentos proteicos que son los que más demandan trabajo al estómago. Y si él tenía un estómago ya disminuido, eso es lo que ha provocado que se le abriera la sutura que unía el estómago con el intestino, ¿se imaginan? Y todo el contenido gástrico ha entrado al peritoneo y ha causado una peritonitis. Eso es gravísimo. Las personas se pueden morir por eso. Y él ha sobrevivido gracias al Padre. Así de grave ha estado Jaime. Ahora él tiene que cuidarse mucho, ¿no? Ya no puede pues darse esas licencias que le han causado este susto, que seguramente él no va a querer repetir. Así que esto, bueno, lo tiene que disciplinar bastante en su modo de alimentación a partir de ahora. Sí, yo creo que uno se tiene que disciplinar bastante en todos los aspectos de su vida, ¿no es cierto? En cuanto a la ingesta, el manejo de las emociones, del estrés, porque, o sea, todo converge en lo mismo, ¿no es cierto? En causar una enfermedad que a veces no es deseable, ¿no? Para uno. Pero a veces, claro, uno se sobrepasa o no presta atención a los llamados internos que a veces nos hacen, ¿no? A todos nos ha pasado eso. Sí. Hemos caído en la tentación. Sí, es cierto. Bueno, Volvemos a Pedro Durante. Bueno, ustedes se han dado cuenta que en este último numeral, sí. el revelador un poco nos dice que tendremos que resignarnos porque nosotros no vamos a comprender cabalmente la personalidad del Hijo Eterno mientras seamos mortales y incluso mientras seamos cuerpo morontial. Recién cuando seamos espíritus y estemos en las puertas de Abona, empezaremos a comprender y al final él nos dice, tengan fe, porque yo les puedo decir que yo sí lo he visto. Y es una persona, ¿no? Y es una persona maravillosa y ustedes lo van a comprobar cuando llegue el momento. O sea, vamos a tener que tener paciencia y esperar. Donde podamos poder comprender la maravillosa personalidad del Hijo Eterno. Es cierto. Bueno, sigo con el próximo capítulo, ¿eh? Adelante con el siguiente documento. Ajá. Bueno. El documento 7. Las relaciones del Hijo Eterno con el universo. El Hijo original se ocupa constantemente de ejecutar los aspectos espirituales del propósito eterno del Padre. A medida que éste se desarrolla progresivamente en los fenómenos de los universos evolutivos con sus múltiples grupos de seres vivientes. Nosotros no comprendemos plenamente este plan eterno, pero el Hijo paradisíaco lo comprende sin duda alguna.
El Hijo es semejante al Padre en el sentido de que trata de dar todo lo que le es posible de sí mismo a sus hijos coordinados y a los hijos subordinados a ellos. Y el Hijo comparte la naturaleza autodistributiva del Padre en la donación ilimitada de sí mismo al Espíritu Infinito, su ejecutivo conjunto. Como sostén de las realidades espirituales, la fuente centro segunda es el eterno contrapeso de la isla del paraíso, que sostiene tan magníficamente todas las cosas materiales. La fuente centro primera se revela así eternamente en la belleza material de los arquetipos exquisitos de la isla central y en los valores espirituales de la personalidad celestial del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es el sostén efectivo de la inmensa creación de realidades de espíritu y de seres espirituales. El mundo del espíritu es el hábito, la conducta personal del Hijo, y las realidades impersonales de naturaleza espiritual son siempre sensibles a la voluntad y al propósito de la personalidad perfecta del Hijo absoluto. Sin embargo, el Hijo no es personalmente responsable de la conducta de todas las personalidades espirituales. La voluntad de las criaturas personales es relativamente libre y por lo tanto determina las acciones de esos seres volitivos. Por consiguiente, el mundo espiritual del libre albedrío no siempre representa verdaderamente el carácter del Hijo Eterno, al igual que la naturaleza en Urantia no revela verdaderamente la perfección y la inmutabilidad del paraíso y de la deidad. Pero cualesquiera que sean las características de los actos libres de un hombre o de un ángel, el dominio eterno del Hijo sobre el control gravitatorio universal de todas las realidades espirituales continúa siendo absoluto. Primero, el circuito de la gravedad espiritual. Todo lo que ha sido enseñado acerca de la inmanencia de Dios, su omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia es igualmente cierto del Hijo en el ámbito espiritual. La gravedad espiritual pura y universal de toda la creación, ese circuito exclusivamente espiritual, conduce directamente de vuelta a la persona de la fuente centrosegunda en el paraíso. Él preside el control y el funcionamiento de esta atracción espiritual siempre presente e infalible sobre todos los verdaderos valores espirituales. El Hijo Eterno ejerce así una soberanía espiritual absoluta. Mantiene literalmente, por así decirlo, en el hueco de su mano todas las realidades espirituales y todos los valores espiritualizados. El control de la gravedad espiritual universal es la soberanía espiritual universal. Este control gravitatorio de las cosas espirituales funciona independientemente del tiempo y del espacio. Por eso, la energía espiritual no disminuye cuando es transmitida. La gravedad espiritual nunca sufre los retrasos del tiempo ni tampoco experimenta las disminuciones causadas por el espacio. No decrece con arreglo al cuadrado de la distancia en que es transmitida. La masa de la creación material no retrasa los circuitos del poder espiritual puro. Esta trascendencia del tiempo y del espacio por parte de las energías espirituales puras es inherente a la absolutidad del Hijo. No se debe a la interposición de las fuerzas antigravitatorias de la fuente centro tercera. Las realidades del espíritu reaccionan al poder de atracción del centro de la gravedad espiritual con arreglo a su valor cualitativo, a su grado efectivo de naturaleza espiritual. La sustancia espiritual, calidad, es tan sensible a la gravedad espiritual como la energía organizada de la materia física, cantidad, lo es a la gravedad física. Los valores espirituales y las fuerzas espirituales son reales. Desde el punto de vista de la personalidad, el espíritu es el alma de la creación, la materia es el oscuro cuerpo físico. Las reacciones y fluctuaciones de la gravedad espiritual siempre son fieles al contenido en valores espirituales.
al estado espiritual cualitativo de un individuo o de un mundo, y este poder de atracción responde instantáneamente a los valores inter e intraespirituales de cualquier situación universal o condición planetaria. Cada vez que una realidad espiritual se manifiesta en los universos, ese cambio necesita el reajuste inmediato e instantáneo de la gravedad espiritual. Ese nuevo espíritu forma parte realmente de la fuente centro segunda, y con la misma certeza que el hombre mortal se vuelve un ser espiritualizado, alcanzará al Hijo espiritual, el centro y la fuente de la gravedad espiritual. El poder de atracción espiritual del Hijo es inherente, en menor grado, a muchas órdenes paradisíacas de filiación, pues existen, de hecho, dentro del circuito absoluto de la gravedad espiritual, aquellos sistemas locales de atracción espiritual que funcionan en las unidades más pequeñas de la creación. Estas focalizaciones subabsolutas de la gravedad espiritual forman parte de la divinidad de las personalidades creadoras del tiempo y del espacio, y están correlacionadas con el supercontrol experiencial emergente del Ser Supremo. La atracción de la gravedad espiritual y la respuesta a la misma funcionan como un todo no solamente en el universo, sino también entre los individuos y los grupos de individuos. Existe una cohesión espiritual entre las personalidades espirituales y espiritualizadas de cualquier mundo, raza, nación o grupo de creyentes. Existe una atracción directa de la naturaleza espiritual entre las personas con mentalidad espiritual y que tienen gustos y anhelos semejantes. El término almas gemelas no es enteramente una figura retórica. Al igual que la gravedad material del paraíso, la gravedad espiritual del Hijo Eterno es también absoluta. El pecado y la rebelión pueden dificultar el funcionamiento de los circuitos de un universo local, pero nada puede interrumpir la gravedad espiritual del Hijo Eterno. La rebelión de Lucifer ocasionó muchos cambios en vuestro sistema de mundos habitados y en Urantia, pero no observamos que la cuarentena espiritual resultante de vuestro planeta haya afectado en lo más mínimo a la presencia y al funcionamiento del espíritu omnipresente del Hijo Eterno, ni del circuito de la gravedad espiritual asociado. Todas las reacciones del circuito de la gravedad espiritual del gran universo son previsibles. Reconocemos todas las acciones y reacciones del espíritu omnipresente del Hijo Eterno y comprobamos que son fiables. Siguiendo unas leyes bien conocidas podemos medir la gravedad espiritual y lo hacemos exactamente igual que los hombres intentan calcular los efectos de la gravedad física finita. El espíritu del Hijo responde de manera invariable a todas las cosas, seres y personas espirituales. Y esta respuesta siempre está de acuerdo con el grado de manifestación, con el grado cualitativo de realidad de todos esos valores espirituales. Pero al lado de este funcionamiento tan fiable y previsible de la presencia espiritual del Hijo Eterno, se encuentran fenómenos cuyas reacciones no son tan previsibles. Estos fenómenos indican probablemente la acción coordinada del absoluto de la deidad en los dominios de los potenciales espirituales emergentes. Sabemos que la presencia espiritual del Hijo Eterno es la influencia de una personalidad majestuosa e infinita, pero difícilmente consideramos como personales las reacciones asociadas a las supuestas actividades del absoluto de la deidad. Considerados desde el punto de vista de la personalidad y por las personas, el Hijo Eterno y el absoluto de la deidad parecen estar relacionados de la manera siguiente. El Hijo Eterno domina el ámbito de los valores espirituales manifestados, mientras que el absoluto de la deidad parece impregnar el inmenso dominio de los valores espirituales potenciales. Todo valor manifestado de naturaleza espiritual encuentra su sitio en la atracción gravitatoria del Hijo Eterno, pero si es potencial, entonces encuentra aparentemente su lugar en la presencia del absoluto de la deidad. El espíritu parece surgir
de los potenciales del absoluto de la deidad. El espíritu evolutivo encuentra su correlación en la atracción experiencial e incompleta del supremo y del último. El espíritu encuentra, en definitiva, su destino final en la atracción absoluta de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Este parece ser el ciclo del espíritu experiencial, pero el espíritu existencial es inherente a la infinidad de la fuente centro segunda. 2. La administración del Hijo Eterno. En el paraíso, la presencia y la actividad personal del Hijo original es profunda, es absoluta en el sentido espiritual. Cuando salimos del paraíso a través de Abona y entramos en los dominios de los 7 superuniversos, detectamos cada vez menos la actividad personal del Hijo Eterno. En los universos posteriores a Abona, la presencia del Hijo Eterno está personalizada en los hijos paradisíacos, condicionada por las realidades experienciales del Supremo y del Último, y coordinada con el potencial espiritual ilimitado del absoluto de la deidad. En el universo central, la actividad personal del Hijo original se puede discernir en la exquisita armonía espiritual de la creación eterna. Abona es tan maravillosamente perfecto que el estado espiritual y las condiciones energéticas de este universo modelo se encuentran en un equilibrio perfecto y perpetuo. En los superuniversos, el Hijo no está personalmente presente ni reside en ellos. En estas creaciones solo mantiene una representación superpersonal. Quizás tengas que tomar un poquito de agua. Sí. Estas manifestaciones espirituales del Hijo no son personales, no están incluidas en el circuito de la personalidad del Padre Universal. No conocemos ningún término mejor para designarlas que el nombre de superpersonalidades. Me parece que va a tener que seguir otro. ¿Puede ser? A ver, otra voz femenina, que sea Rita. Dale, sigo yo. Díganme si me escuchan bien. Cerrate el micrófono, Miriam. Sí. A ver, retomo ahí de este último. Dice, en los superuniversos, el Hijo no está personalmente presente ni reside en ellos. En estas creaciones solo mantiene una representación superpersonal. Estas manifestaciones espirituales del Hijo no son personales, no están incluidas en el circuito de la personalidad del Padre Universal. No conocemos ningún término mejor para designarlas que el nombre de superpersonalidades, y son seres finitos, no son ni absonitos ni absolutos. Como la administración del Hijo Eterno en los superuniversos es exclusivamente espiritual y superpersonal, no es discernible por las personalidades de las criaturas. No obstante, el estímulo espiritual omnipresente de la influencia personal del Hijo se encuentra en todas las fases de las actividades de todos los sectores de los dominios de los ancianos de los días. Sin embargo, observamos que en los universos locales el Hijo Eterno está personalmente presente en las personas de los hijos paradisíacos. Aquí el Hijo Infinito ejerce su actividad de manera espiritual y creadora por medio de las personas del cuerpo majestuoso de los hijos creadores coordinados. 3. Las relaciones del Hijo Eterno con los individuos.
Durante la ascensión del universo local, los mortales del tiempo consideran al Hijo Creador como el representante personal del Hijo Eterno. Pero cuando empiezan a elevarse en el régimen educativo del superuniverso, los peregrinos del tiempo detectan cada vez más la presencia celestial del espíritu, perdón que no sé bien qué dice acá, del espíritu inspirador del Hijo Eterno, y son capaces de beneficiarse de ella mediante el consumo de este ministerio de vigorización espiritual. En Jabona, los ascendentes se vuelven aún más conscientes del abrazo amoroso del espíritu omnipresente del Hijo original. El espíritu del Hijo Eterno no reside en la mente o en el alma de los peregrinos del tiempo en ninguna etapa de toda su ascensión como mortales, pero su acción benéfica siempre está cercana y se ocupa siempre del bienestar y de la seguridad espiritual de los hijos del tiempo que progresan. Muy interesante eso. La atracción de la gravedad espiritual del Hijo Eterno constituye el secreto inherente a la ascensión al paraíso de las almas humanas sobrevivientes. Todos los valores espirituales auténticos y todos los individuos sinceros, espiritualizados, son mantenidos en la atracción infalible de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Por ejemplo, la mente mortal inicia su carrera como un mecanismo material y finalmente es enrolada en el cuerpo de la finalidad como una existencia espiritual casi perfeccionada, volviéndose progresivamente menos sujeta a la gravedad material y, en consecuencia, más sensible durante toda esta experiencia al impulso de atracción hacia el interior de la gravedad espiritual. El circuito de la gravedad espiritual tira literalmente del alma del hombre hacia el paraíso. El circuito de la gravedad espiritual es el canal fundamental para transmitir las oraciones sinceras del corazón humano creyente, desde el nivel de la conciencia humana hasta la conciencia efectiva de la deidad. Aquella parte de vuestras peticiones que representa un verdadero valor espiritual será captada por el circuito universal de la gravedad espiritual y pasará inmediatamente y simultáneamente a todas las personalidades divinas interesadas. Cada una de ellas se ocupará de lo que pertenece a su incumbencia personal. Por eso, en vuestra experiencia religiosa práctica, cuando dirigís vuestras súplicas, es indiferente que visualicéis al Hijo Creador de vuestro universo local o al Hijo Eterno en el centro de todas las cosas. El funcionamiento discriminatorio del circuito de la gravedad espiritual podría compararse quizás con las funciones de los circuitos neuronales del cuerpo humano material. Las sensaciones viajan hacia el interior por los nervios. Algunas son detenidas por los centros automáticos inferiores espinales, los cuales reaccionan. Otras continúan hasta los centros del cerebro inferior, menos automáticos, pero entrenados por la costumbre, mientras que los mensajes entrantes más importantes y vitales atraviesan velozmente estos centros subordinados y se registran inmediatamente en los niveles superiores de la conciencia humana. Qué interesante todo eso. Pero, ¿cuánto más perfecta es la técnica magnífica del mundo espiritual? Si algo que se origine en vuestra conciencia contiene un valor espiritual supremo, una vez que lo hayáis expresado,
ningún poder en el universo podrá impedir que sea transmitido directamente como un relámpago a la personalidad espiritual absoluta de toda la creación. Muy importante. Por el contrario, si vuestras súplicas son puramente materiales y totalmente egocéntricas, no existe ningún plan que permita que esas oraciones indignas puedan encontrar un lugar en el circuito espiritual del Hijo Eterno. El contenido de toda petición que no esté dictada por el Espíritu no puede encontrar ningún lugar en el circuito espiritual universal. Esos ruegos puramente egoístas y materiales caen muertos, no ascienden por los circuitos de los verdaderos valores espirituales. Esas palabras son como cobres que resuenan y platillos que tintinean. El pensamiento motivador, el contenido espiritual, es lo que valida la súplica humana. Las palabras carecen de valor. 4. Los planes de perfección divina. Qué interesante que es el numeral 3, ¿no? O sea, todo el... lo voy a volver a leer. El Hijo Eterno está unido perpetuamente al Padre para llevar a cabo con éxito el plan divino de progreso. El plan universal para la creación, la evolución, la ascensión y la perfección de las criaturas volitivas. Y en fidelidad divina, el Hijo es eternamente igual al Padre. El Padre y su Hijo actúan como un solo para formular y llevar a cabo este gigantesco plan de consecución destinado a hacer avanzar a los seres materiales del tiempo hasta la perfección de la eternidad. Este proyecto para elevar espiritualmente a las almas ascendentes del espacio es una creación conjunta del Padre y del Hijo, y con la cooperación del Espíritu Infinito. Se ocupan de ejecutar en asociación su propósito divino. Este plan divino para alcanzar la perfección abarca 3 empresas únicas, aunque maravillosamente correlacionadas de aventuras universales. 1. El plan de consecución progresiva. Es el plan del Padre Universal para la ascensión por evolución, un programa aceptado sin reservas por el Hijo Eterno, cuando estuvo de acuerdo con la propuesta del Padre. Hagamos a las criaturas mortales a nuestra propia imagen. Esta disposición para elevar a las criaturas del tiempo implica que el Padre concede los ajustadores del pensamiento y dota a las criaturas materiales de las prerrogativas de la personalidad. 2. El plan de donación. El plan universal siguiente es la gran empresa del Hijo Eterno y de sus hijos coordinados destinada a revelar al Padre. Es la propuesta del Hijo Eterno y consiste en su donación de los hijos de Dios a las creaciones evolutivas para personalizar y convertir allí en un hecho, para encarnar y hacer real el amor del Padre y la misericordia del Hijo a las criaturas de todos los universos. Inherente al plan de donación y como característica provisional de este ministerio de amor, los hijos paradisíacos actúan como rehabilitadores de aquello que la voluntad desviada de las criaturas ha puesto en peligro espiritual. En cualquier momento y lugar en que se produce un retraso en el funcionamiento del plan de consecución, si por azar una rebelión estropea o complica esta empresa, entonces las disposiciones de emergencia del plan de donación entran inmediatamente en acción. Los hijos paradisíacos permanecen
comprometidos y dispuestos a actuar como recuperadores, a entrar en el terreno mismo de la rebelión y restablecer allí el estado espiritual de las esferas. Un hijo creador coordinado efectuó este tipo de servicio heroico en Urantia en conexión con su carrera experiencial de donación para adquirir la soberanía. 3. El plan del Ministerio de Misericordia. Cuando el plan de consecución y el plan de donación fueron formulados y proclamados, el Espíritu Infinito, solo y de sí mismo, proyectó y puso en marcha la enorme empresa universal del Ministerio de Misericordia. Este servicio es esencial para el funcionamiento práctico y eficaz, tanto de la empresa de consecución como de la empresa de donación, y todas las personalidades espirituales de la fuente centro tercera comparten el espíritu del ministerio de misericordia que tanto forma parte de la naturaleza de la tercera persona de la deidad. El Espíritu Infinito actúa verdadera y literalmente como ejecutivo conjunto del Padre y del Hijo, no solo en la creación, sino también en la administración. El Hijo Eterno es el depositario personal, el custodio divino del plan universal del Padre para la ascensión de las criaturas. Después de haber promulgado el mandato universal, sed perfectos como yo soy perfecto, el Padre confió la ejecución de esta empresa extraordinaria al Hijo Eterno. Y el Hijo Eterno comparte la promoción de esta empresa celestial con su coordinado divino, el Espíritu Infinito. Las deidades cooperan así eficazmente en el trabajo de creación, control, evolución, revelación y ministerio, y, si es necesario, en el de restablecimiento y rehabilitación. Bueno, ¿alguien quiere seguir leyendo o sigo? No sé cómo quieran. Seguí, Rita, yo tengo poca voz. Bueno, dale. 5. El espíritu de donación. El Hijo Eterno se unió sin reservas al Padre Universal para transmitir este mandato extraordinario a toda la creación. Sed perfectos como vuestro Padre en Jabona es perfecto. Y desde entonces, este mandato, invitación, ha motivado todos los planes de supervivencia y todos los proyectos de donación del Hijo Eterno y de su inmensa familia de hijos coordinados y asociados. Por medio de estas mismas donaciones, los hijos de Dios se han convertido en el camino, la verdad y la vida para todas las criaturas evolutivas. El Hijo Eterno no puede ponerse en contacto directo con los seres humanos, como lo hace el Padre a través del don de los ajustadores del pensamiento prepersonales. Pero el Hijo Eterno se acerca a las personalidades creadas mediante una serie de gradaciones descendentes de filiación divina hasta que les resulta posible permanecer en presencia del hombre y a veces como un hombre mismo. La naturaleza puramente personal del Hijo Eterno no puede fragmentarse. El Hijo Eterno ejerce su ministerio como una influencia espiritual o como una persona, pero nunca de otra manera. Al Hijo le resulta imposible convertirse en una parte de la experiencia de la criatura a la manera en que el ajustador del Padre participa en ella. Pero el Hijo Eterno compensa esta limitación mediante la técnica de la donación. Para el Hijo Eterno, las experiencias de encarnación de los hijos paradisíacos
significan lo mismo que la experiencia de las entidades fragmentadas para el Padre Universal. El Hijo Eterno no llega hasta el hombre mortal bajo la forma de la voluntad divina, del ajustador del pensamiento que reside en la mente humana, pero el Hijo Eterno sí llegó hasta el hombre mortal de Urantia cuando la personalidad divina de su Hijo, Miguel de Nevadón, se encarnó en la naturaleza humana de Jesús de Nazaret. Para compartir la experiencia de las personalidades creadas, los hijos paradisíacos de Dios deben adoptar la misma naturaleza que dichas criaturas y encarnar su personalidad divina bajo la forma real de las criaturas mismas. La encarnación, el secreto de Sonarintón, es la técnica que utiliza el Hijo para escapar del absolutismo de la personalidad, que de otra manera lo encadenaría por completo. Hace muchísimo tiempo, el Hijo Eterno se donó en cada uno de los circuitos de la creación central para iluminar y hacer progresar a todos los habitantes y peregrinos de Jabona, incluyendo a los peregrinos ascendentes del tiempo. En ninguna de estas 7 donaciones actuó como un ascendente o como un habitante de Jabona, sino que vivió como él mismo. Su experiencia fue única. No la hizo con un humano ni como un humano u otro peregrino, sino que fue de algún modo asociativa en el sentido superpersonal. Tampoco pasó por el reposo que media entre el circuito interior de Jabona y las orillas del paraíso. A un ser absoluto como él, no le es posible interrumpir la conciencia de la personalidad, porque en él están centradas todas las líneas de la gravedad espiritual. Durante los periodos de estas donaciones, el emplazamiento paradisíaco central de la luminosidad espiritual no se oscureció y tampoco disminuyó el control del Hijo sobre la gravedad espiritual universal. Las donaciones del Hijo Eterno en Jabona se encuentran fuera del alcance de la imaginación humana. Fueron trascendentales. En aquel momento y posteriormente aumentó la experiencia de todo Jabona, pero no sabemos si añadió algo a la supuesta capacidad experiencial de su naturaleza existencial. Subir un poquito. Ahí está. Esto caería dentro del misterio de las donaciones de los hijos paradisíacos. Creemos, sin embargo, que todo lo que el Hijo Eterno adquirió en estas misiones de donación lo ha conservado desde entonces, pero no sabemos de qué se trata. Cualquiera que sea nuestra dificultad para comprender las donaciones de la segunda persona de la deidad, comprendemos muy bien la donación en Jabona de un hijo del Hijo Eterno, que pasó literalmente por los circuitos del universo central y compartió realmente las experiencias que constituyen la preparación de un ascendente para alcanzar la deidad. Se trata del Miguel original, del Hijo Creador primogénito, que pasó por las experiencias de vida de los peregrinos ascendentes de circuito en circuito, atravesando personalmente con ellos una etapa de cada círculo en los tiempos de Gran Fanda, el primer mortal que llegó a Jabona. Aparte de cualquier otra cosa que revelara este Miguel original, hizo real la donación trascendente del Hijo Madre original para las criaturas de Jabona. La hizo tan real que cada peregrino del tiempo que se esfuerza en la aventura de atravesar los circuitos de Jabona se siente alentado y fortalecido para siempre jamás por el conocimiento seguro de que el Hijo Eterno de Dios
renunció 7 veces al poder y a la gloria del paraíso para participar en las experiencias de los peregrinos del espacio-tiempo en los 7 circuitos de consecución progresiva de Jabona. El Hijo Eterno es la inspiración ejemplar para todos los hijos de Dios en sus ministerios de donación en todos los universos del tiempo y del espacio. Los hijos creadores coordinados y los hijos magistrales asociados, junto con otras órdenes no reveladas de filiación, comparten todos esta maravillosa buena disposición para donarse a las diversas órdenes de vida de las criaturas y bajo la forma de las criaturas mismas. Por esta razón, en espíritu y a causa de su parentesco de naturaleza, así como al hecho de su origen, se vuelve cierto que, por medio de las donaciones de cada hijo de Dios en los mundos del espacio, en ellas, a través de ellas y gracias a ellas, el Hijo Eterno se ha donado él mismo a las criaturas volitivas inteligentes de los universos. En espíritu y en naturaleza, sino en todos sus atributos, cada hijo paradisíaco es un retrato divinamente perfecto del Hijo original. Es literalmente cierto que cualquiera que ha visto a un hijo paradisíaco ha visto al Hijo Eterno de Dios. Subir un poquito, Miriam. Ahí está lo que yo te decía. El que ha visto al Hijo Eterno ha visto al Padre Paradisíaco. Es precioso este documento también. Muy bueno, muy bueno. Dice que Mira, ha visto al Hijo Creador, ha visto al Hijo Eterno, ¿no? Porque tiene un origen entre el Padre y el Hijo. O sea, los hijos paradisíacos, los Migueles, tienen ese origen, ¿no? Los Migueles. pero qué hermoso, pero maravilloso este documento, porque solamente me senté a escucharlo con los ojos cerrados. Todo lo que real y sinceramente dice es emocionante. Y habla de cuál fue el proceso que vivió el que nosotros conocimos, Jesús de Nazaret, acá en la tierra. Qué asombrado. Te lo juro, y mirá que he leído el libro, pero no sé, es como que hoy Acá está cayó esa ficha. muy claro las partes de lo que hablábamos hoy, las partes de Dios en el Hijo, en el Padre Universal y demás, cómo van actuando cada una, y de qué manera, ¿no es cierto? Y sobre quiénes. Eso es lo interesante. Ahora, yo no sé, proponía que, si quieren, podemos concluir acá y ver, ¿no es cierto?, dudas y cosas que hayamos tenido en esta lectura del día de hoy, y si Jairo está el próximo jueves, poder iniciar con eso y después seguimos. No sé qué les parece. Me parece muy bien, antes de entrar en otras cosas. Claro, ¿no? claro, para ir aclarando más. Demasiados interrogantes, porque en este documento hemos leído dos cosas importantes. Uno, lo referente a la oración, que la oración tiene que ser, para que puedas tomar el circuito espiritual, tiene que ser una oración sincera, Sí. tiene que ser una oración desprovista de todo egoísmo y de todo petición material, ¿verdad? Uno no debe orar para conseguir bienes materiales, uno debe orar con sinceridad por el bien de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Y el otro tema es que hay un párrafo acá en donde vuelven a decir, a referirse al hijo como el hijo madre. Ajá. El padre y el hijo madre, Ajá. los Migueles. Y los Migueles también son un reflejo de esa madre misericordiosa, porque así como el Hijo Eterno
es la personalidad absoluta y al mismo tiempo es el centro de la gravedad espiritual, al mismo tiempo ese Hijo eterno es el espíritu materno paradisiaco, es la madre infinita, la madre eterna, la madre, digamos, la madre del paraíso. Claro. Nuestra madre en el universo local es el espíritu materno del universo local, que tiene su origen en el espíritu infinito. Pero como la Trinidad, ¿no?, son todas las cualidades de este Padre expresadas en tres facetas distintas, ¿no? El Hijo como la parte femenina de este Padre, la parte materna de este Padre, y el Espíritu como la mente y la acción de este Padre, ¿no? El Dios de acción es el Espíritu infinito. Entonces, así es como se expresan a través de estas deidades derivadas como son el Hijo creador y el espíritu materno del universo local. Son un reflejo de esa divinidad paradisíaca. Claro, ya. Puede ser que Jairo nos quiera complementar después con otra cosa. Y me parece que hay que avanzar por poquitos, pero sacar el máximo provecho, sacarle el jugo, como decimos en Perú, sacarle todo el juguito, toda la esencia de estos párrafos que son tan profundos, tan lindos. Sí, sí, realmente, realmente. Bueno, quedamos así entonces. Quedamos así. Quedamos así. Salvo mejor parecer de nuestro director de grupo, ¿no? Es Mario Aníbal. ¿Qué te parece? No, escuchá. Viste que vos recién dijiste un término que me lo perdí, como las distintas modalidades, dijiste. No, a ver, recobrame ese término que me quedó latente acá en la cabeza. Cuando vos explicabas la parte masculina y la parte femenina del Padre. Sí. Las distintas modalidades, dijiste, ¿cómo era el término? Un término que especifica real y sinceramente lo que es esto. Sí. ¿Qué término dije? No sé. No te acordás. Bueno, cuando vea la grabación en la próxima vez yo te voy a hacer acordar. ¿Por qué ese es el término? Lo han grabado, ¿no? ¿Están grabando esto? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Así que ya sabemos, los que lo vean, que Ketty va a cenar ese puré peruano. Sí. La causa limeña. Causa limeña. Bueno, un abrazo. Vean la receta de causa de ese chef peruano que está famoso ahora en el mundo, que se llama Gastón Acurio. Gastón Acurio, causa limeña. Y ahí van a ver la receta de su abuelita, dice él. Esa es la receta de mi abuelita de la causa. Mira. Soy buena papa, esa papa que le dicen papa amarilla. Sí. Era muy rica la causa. Sí. ¿Causa? ¿Sí se llama causa? Sí, se llama causa, como quien dice todo sea por la causa. Bueno, sí, causa. No sé por qué le dicen causa, ¿no? Pero así es el nombre de ese plato, que es se considera una entrada, o sea, un plato de entrada, no es un plato de fondo, no es un plato, pero yo con una buena causa me lleno, y para mí más que suficiente que comerme una causa rellena con pollo o con camarones, me quedo perfectamente satisfecho, ya no me provoca comer nada más. Médico pediatra, el amigo. Bueno, muchas bendiciones. Vamos a mostrar cómo le ha quedado su causa. Buen fin de semana. Cariños a Ketty. Mirá, ahí está, mirá. Me olvidé de decorarla con camarones encima, pero ya después son los olivos, las aceitunas. Pero está rellena con camarones. Bueno, chicos, qué pena. Me encantaría compartir con usted la causita. Adiós. Eso. Chao. Nos vemos. Chao, buen fin de semana. Nos vemos. Bendiciones.